Hola, buenos días. Bueno, acá estamos acompañados del doctor Claudio Parisi y la licenciada Mariana Palou, que nos van a acompañar hoy para charlar sobre la publicación del estudio epidemiológico de alergia alimentaria en una población de niños argentinos. Mi nombre es Viviana Guajardo, soy la directora ejecutiva de ILSE Argentina. Mariana es la encargada de las comunicaciones dentro de ILSE Argentina. Y bueno, las dejo con ella que nos va a presentar al doctor Parisi. Bueno, gracias Viviana. Estamos con el doctor Claudio Parisi, que es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología clínica. Se desempeña como jefe de sección de alergia pediátrica y de adultos en el Hospital Italiano de Buenos Aires y además es el coordinador de nuestro grupo de alérgenos alimentarios. Así que para nosotros es un honor contar con Claudio entre los profesionales que acompañan a ILSE Argentina. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Viviana, Mariana, un placer, Hola, Claudio. un honor pertenecer al grupo de ILSI y poder trabajar en estos proyectos que son tan interesantes también porque nos dan datos que nos están faltando actualmente. Muy bien. Vamos a ir directamente con algunas preguntas muy sencillas sobre la publicación que salió en los Archivos Nacionales de Pediatría hace poquito, hace un par de meses. Es un estudio que se hizo, que se hizo en colaboración con ILSE Argentina y el Hospital Italiano. Y queríamos saber, Claudio, si nos podías contar un poco en qué consistió el estudio. Bueno, surge a través de una necesidad que venimos planteando en ILSI desde hace varios años, con varios intentos para hacer un trabajo similar, en la cual el problema que nosotros tenemos, como muchas cosas en nuestro país y en la región, es que no tenemos datos estadísticos y por lo tanto, al no tener datos estadísticos, no poder conocer adecuadamente la realidad, y si no conoces adecuadamente la realidad, las medidas o todo lo que nosotros planificamos puede no ser exacto. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el principal problema que tenemos? No sabemos cuántos alérgicos hay, no sabemos a qué son alérgicos, y siempre miramos los datos que están publicados en otros países, sobre todo países europeos o en Estados Unidos. Entonces dijimos, vamos a tratar de analizar una población de pacientes, si bien el objetivo original y que todavía tenemos pendiente es poder evaluar a la población de chicos de nuestro país. Eso se hace muy difícil por un montón de temas que van desde lo económico a cómo llegamos a estos lugares. Dijimos, vamos a tomar una población grande de pacientes que tenemos en el Hospital Italiano y evaluar a estos chicos desde el nacimiento hasta los 18 años, o sea, tomar tres grandes grupos que son los preescolares, los escolares y los adolescentes, y evaluar en ellos cuál es la prevalencia, o sea, con cuántos casos en un periodo de tiempo de alergia alimentaria encontramos, en forma retrospectiva. O sea, nosotros lo que hicimos fue buscar en las historias clínicas de los pacientes, ver cuántos de ellos consultaban por cuadros similares a alergias alimentarias, que lo buscábamos a través del diagnóstico médico, y ver cuántos de ellos además eran realmente alérgicos, porque como después seguramente charlemos, hay un sobrediagnóstico de la alergia alimentaria porque la gente cree que es alérgica a alimentos y muchos de estos pacientes no lo son. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuántos realmente son alérgicos. Y tomamos una población de más de 20.000 chicos y buceamos en sus historias clínicas y vimos cuántos eran alérgicos y a qué alimentos son alérgicos. ¿Y qué resultados arrojaron? En la investigación y la búsqueda esta retrospectiva que ustedes hicieron, ¿qué resultados arrojó? Bueno, nosotros encontramos una prevalencia de alergia alimentaria que es de alrededor de 0,8%. Y como dato principal de este estudio, que cuando uno lo ve así, dice, bueno, no son tantos, ¿no? 0,8%, porque en realidad vamos a ver que muchos estudios, la mayoría de los estudios publicados internacionalmente dicen que la alergia alimentaria en los chicos es más o menos de un 6%, un 8%, un 10%.
la población, que es un número muy alto. Pero cuando evaluamos esos estudios vemos que la mayoría de ellos son estudios hechos a través de cuestionarios. O sea, mandan diferentes poblaciones, y esos cuestionarios son contestados por los padres o por los chicos adolescentes, y ellos dicen, bueno, que esas alergias son muy frecuentes. Pero cuando evaluamos o comparamos con otros estudios hechos similar, digamos, desde el punto de vista similar al nuestro, con diagnóstico médico, la prevalencia es más o menos parecida a la nuestra. 0,9, 1%, a nosotros nos dio 0,8% aproximadamente. Por lo tanto, podemos decir que si bien este dato es de una población muy puntual, de un grupo de chicos de Capital Federal, Gran Buenos Aires, de clase media, que puede no ser representativa de toda la población del país, podríamos estar bastante cerca de la realidad, ¿no? 0,8%. Después, si quieren, yo les muestro algunos gráficos en los cuales vemos la cantidad de pacientes evaluados, cuántos no eran alérgicos, cuántos fueron alérgicos y cómo sacamos la prevalencia de ahí. Claudio, Sí, sí, no. Sí. ¿Por qué, qué causa te parece que pueda haber respecto a esto de la creencia cuando preguntan, cuando la información se reporta, es autorreportada? Sí. ¿Por qué crees que la gente enseguida muestra como una causa probable de cualquier dolencia que tenga el tema de los alimentos? Es algo culturalmente arraigado en todo el mundo. O sea, hay mucha gente, y nosotros lo vemos en las consultas médicas, que consultan porque dicen tengo alergia a un alimento. Y cuando uno pregunta qué síntomas y cómo esos síntomas se fueron sucediendo, vemos que en realidad no es una alergia, digamos, o algún otro efecto adverso, porque una alergia es una reacción adversa a un alimento, dentro de las cuales nosotros tenemos todas aquellas que se deben a una reacción inmunológica, alergias, que Ujú. van a ser a su vez diferentes, porque el sistema inmunológico va a reaccionar de manera diferente al alimento, ya sea de una manera inmediata, las que se llaman alergias IgE mediadas, que son las típicas, que el paciente rápidamente tiene síntomas, se hincha, le falta el aire, pierde el conocimiento, se le cierra la garganta, como dice la gente, ¿no? El edema de cuerdas vocales o la vía aérea superior, que pone en riesgo la vida. Eso se llama anafilaxia. Bueno, ese tipo de reacciones se llaman IgE mediadas o inmediatas, que en teoría, y vamos a ver nuestros resultados, serían las causas más frecuentes. Y después tenemos otras reacciones que son mixtas, en las cuales hay anticuerpos, hay reacciones rápidas, pero también hay más tardías, y reacciones que se llaman celulares que son más tardías aún, que también son alergias. O sea que, como vemos, las alergias son un grupo de enfermedades muy complejas, algunas más fáciles de diagnosticar y otras no. Muchas veces requieren que un equipo multidisciplinario actúe en el diagnóstico porque se requieren estudios, por ejemplo, gastroenterológicos, además de los estudios de alergia, y requerimos también de la participación de los nutricionistas, que son tan importantes en el seguimiento de los pacientes para que cuando sacamos un alimento esté nutricionalmente compensado. Ujú. Y todos los métodos diagnósticos son diferentes. Y después tenemos otro tipo de reacciones, como las reacciones tóxicas, las aversiones, los problemas metabólicos, las intolerancias, que son un grupo de una bolsa de cosas muy difíciles de Claro. diagnosticar y de entender, y todo eso, hasta el colon irritable, si uno piensa, bueno, pues este paciente, ese síntoma que tiene puede ser de otro tipo de enfermedad que no es una alergia. Lo que pasa es que los pacientes dicen, sí, yo cuando como tal cosa me siento mal, y ese me siento mal termina siendo, es una alergia al alimento, ¿no? Como si fuera la salida más fácil, pero que es bastante difícil desde el punto de vista diagnóstico. Se confunde con otras cosas. Sí. Y No sé, fíjate, Viviana, que, perdón, Mariana, la no, mayoría de los estudios hechos a nivel del mundo son a través de cuestionarios, porque es lo más fácil desde el punto de Claro, vista de cómo hacer el estudio. Yo puedo evaluar a muchos más pacientes si mando un cuestionario que si yo claro, los tengo que ver en el consultorio. claro. Y esta población, la particularidad que tuvo es eso, que tenían información
Bueno, nosotros tenemos una población cautiva. Eso significa que no es que los tenemos esclavizados en el hospital, pero tienen una prepaga que se atiende en el hospital. O sea que yo puedo ver todo lo que se le pide al paciente, puedo ver qué síntomas tuvo, quién lo vio, los resultados de los test, con conformidad de los pacientes, por supuesto, ¿no? Y con eso podemos evaluar de una manera muy segura si el paciente tiene o no, y pasa, si tiene una alergia, pasa por las secciones de alergia de adultos o pediatría. Por lo tanto, nosotros mismos somos los que lo diagnosticamos, usamos siempre los mismos métodos, somos las mismas personas y tenemos todo el laboratorio como para poder, y el seguimiento del paciente como para poder establecer si realmente es una alergia. Eso es una gran ventaja para nosotros. La fortaleza de este estudio. Sí, sí. Marian. Bien, no sé si nos querías mostrar los gráficos, como ahora que estamos con el tema de los resultados, a ver qué Dale. mostraban, A ver si nos qué, sale a compartir ver la si sale pantalla. la pantalla. Seguro. Ahí estamos. Bueno, dígame si cuando se vea. Ya se ve. Se ve Se ve perfecto. perfecto. Un poco lo que dijimos antes, que la gente percibe que la alergia alimentaria es muy frecuente y después cuando evaluamos todos los estudios del mundo, vemos que son todos diferentes, que los métodos son diferentes, que las prevalencias son diferentes entre el 3 y 8% y por eso necesitamos hacer en nuestro estudio, ¿no? Y este es en realidad no es el primer estudio que hacemos con ILSI, habíamos hecho algunos de evaluación de la alergia a la leche de vaca previamente, como una causa frecuente en los chicos más pequeños. Y otra de las cosas que tenemos en el hospital y que nos permite evaluar bien a los pacientes es que tenemos un grupo multidisciplinario de seguimiento de los pacientes con alergia alimentaria, de los cuales tenemos los pediatras, los gastroenterólogos, las nutricionistas y los especialistas en alergia, que ahí los van a ver entre los autores del trabajo. Y la otra fortaleza que hablábamos recién es que tenemos 23.733 chicos, es una población grande, ¿no? Menores de 18 años. Nosotros buscamos a través de términos específicos en la historia clínica todos aquellos datos que podrían sugerir que el paciente tenga una alergia alimentaria. Es una lista de ítems que nosotros buscamos a través de métodos estadísticos e informáticos. Y encontramos que había 774 pacientes que podían tener alergia alimentaria, de los cuales 453 no cumplían con los criterios y los excluimos, y 321 eran altamente sospechosos, por lo que empezamos a buscar ahí en la historia clínica, y de esos 321 encontramos que 207 pacientes tenían alergia alimentaria, y esta fue la población que nosotros evaluamos. Entonces, esto es para ver el grafiquito, cómo encontramos esos 321, pero solo 207 eran alérgicos, y cuando dividíamos a la población en menores de 5 años, que nosotros sabemos que es el grupo de pacientes que tienen más alergia alimentaria, toda la vida, digamos, ¿no? Porque los adultos también pueden tener, pero es mucho menos frecuente. Encontramos ahí 174 pacientes y cómo caen notablemente a 20 pacientes en la edad escolar, y luego esto desciende aún más a un grupo más chiquito de pacientes, que son 13, entre los 12 y los 18 años. Ahí encontramos que la prevalencia del total, nosotros no analizamos la prevalencia en diferentes grupos etarios, del total fue de 0,8% hoy, aproximadamente, ¿no? 87, casi 0,9. Similar a un estudio europeo. Nosotros miramos mucho un estudio que se llama Europreval, que es un estudio que se hizo en Europa, multicéntrico, un montón de países participando, en el cual fue un estudio prospectivo, sería nuestro estudio ideal, ¿no? Y fueron evaluados todos los pacientes y el diagnóstico fue hecho por test de provocación, o sea, darle al paciente el alimento para saber si tenía alergia o no, que es mucho más difícil de hacer por los riesgos que esto conlleva, porque los papás a veces no quieren que se ponga el hijo cuando hay alta sospecha, pero bueno, ese estudio dio un dato bastante similar por diagnóstico médico. Otra cosa que también buscábamos, como yo les contaba antes, digo, bueno,
¿Son todas las alergias alimentarias iguales? ¿Hay diferentes mecanismos? ¿Cómo era la prevalencia de estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos inmediatos o IgE mediados versus aquellos que no eran IgE mediados. Y lo que encontramos es que en los menores de 5 años existe una ligera prevalencia de las alergias no IgE mediadas. Por ejemplo, la más frecuente de todas es la proctitis por leche de vaca o por alimentos que aparecen en los niños que son muy chiquitos, menores de 1 año, menores de 6 meses muchas veces, y aparecen hilitos de sangre en la caca, o hay cólicos, o hay reflujo, o hay moco en la materia fecal, y esta forma que es más frecuente desvía un poquito la proporción de pacientes en los primeros años de vida hacia las formas no IgE mediadas, pero vemos acá que hay un 40 y pico por ciento de formas IgE mediada en los chicos menores de 5 años. Pero después cuando vemos la progresión, si bien disminuye el número de pacientes, las formas IgE mediadas aumentan muchísimo, siendo casi el total en los pacientes adolescentes, ¿no? En las cuales uno busca anticuerpos IgE y existen riesgos de reacciones más agudas y severas. Y después cuando dijimos, bueno, a ver cuáles alimentos eran los más frecuentes, nosotros sabemos que, y repetimos siempre, que hay 8 alimentos, los grandes 8 alimentos que producen alergia alimentaria en todo el mundo. Y lo seguimos repitiendo, ¿no? Leche, huevo, trigo, soja, mariscos, pescados, frutos secos y maní. Esos son los reportados en todo el mundo, con algunas diferencias dependiendo de las características culturales de los países que comen, si tienen más alergia al pescado los países nórdicos o los europeos, más alergia al maní en Estados Unidos y algunos países europeos también, alergia al sésamo en Israel, por ejemplo. Y Por nosotros eso está pensamos, sí, asociado al consumo, ¿no? claro, sí, sí, el consumo que está muy ligado, el alimento tiene un rol muy importante desde el punto de vista cultural también, Ujú, nutricional, cultural. Entonces hay países que comen cosas que nosotros no estamos acostumbrados a comer. claro. Y, ese consumo es lo que va a marcar. Para tener una alergia uno tiene que tener no solamente las características genéticas que lo predispongan, sino también todos los factores epigenéticos, o sea, todo lo que pasa después que nacemos y que va a hacer que los genes se activen y que los alimentos que consumimos sean las causas de la alergia. Porque para tener alergia, así como para no tenerla, si no me quiero meter en un lío eh, para no generar una confusión, es necesario consumir el alimento. El tema es cuándo lo consumimos, cuándo genera un efecto de tolerancia en nuestro sistema inmunológico y cuándo va a generar un efecto de alergia. Todavía es una zona en la cual cada vez sabemos más, pero no tenemos muy claro qué es lo que pasa. Entonces, por eso puede variar a lo largo del mundo. Nosotros encontramos nuestros 6 grandes alergenos en este grupo. Leche, como verán, casi el 70% de los pacientes. Luego huevo, el látex lo vamos a sacar porque fue algo relacionado con alimentos y nosotros lo evaluamos también en este estudio, pero después sigue el pescado, los mariscos, el maní y el trigo. Esos son nuestros grandes alergenos. Llamativamente, no encontramos pacientes con alergia a la soja en este grupo, siendo la soja uno de los que más se comenta y yo diría que muchas veces se diagnostica sin mucho estudio. Bueno, tiene alergia a leche, puede tener alergia a la soja. Bueno, nosotros no encontramos pacientes, no están dentro de nuestro grupo. No podemos, como dije antes, extrapolar estos datos a toda nuestra población, pero digamos, es un dato llamativo. Cuando los dividimos en los grupos, sí, Claudio, ¿esto ha variado a lo largo del tiempo? Por ejemplo, esto que vos mencionás del consumo de soja, ¿puede tener alguna relación con con las el- alergias. con las alergias, el tiempo, o sea, cómo ha variado el consumo de estos alimentos? Teóricamente sí, debería haber pasado, porque nosotros seguramente consumimos más soja. La soja es un alimento ubicuo, están como ingrediente en muchos alimentos, pero no tenemos ningún estudio previo. O sea, lo Mm, único que tenemos previo es qué pasó con la alergia a la leche de vaca en, en un periodo de 10 años, un estudio que también hicimos nosotros, uno de los primeros que publicamos, en el cual encontramos que la prevalencia de alergia a leche de vaca se triplicó en un periodo de 10 años, entre el 2004 y el 2014. Encontramos que se triplicó.
no creo que haya más consumo de alergia de leche de vaca, perdón. Puede haber factores epigenéticos relacionados, como lo que se piensa hoy en día, ¿no? Vivimos en- de una manera especial, con poco contacto con la naturaleza, muchos antibióticos, mucho impacto negativo en nuestro sistema inmunológico, poco contacto con la luz solar. Todo eso genera que haya mayor tendencia a las alergias. Pero también tenemos que pensar, y está pasando ahora, y esto ya no es un dato estudiado, sino algo de experiencia que estamos viendo de manera personal, es que todos estos cambios en las dietas, estas nuevas conductas como las dietas vegetarianas, los veganos, etcétera, ha generado un aumento del consumo de semillas y frutos secos y estamos viendo cada vez más chicos con alergia al maní, cosa que antes veíamos rara vez y ahora decimos, bueno, se está dando más frecuentemente. Lo mismo con Claro, otros frutos secos y algunas semillas que uno, bueno, lino, por ejemplo, empiezan a aparecer alérgicos a semillas que alguien no hubiera esperado. Así que seguramente el cambio en la cantidad de alimento o en el tipo de alimento va a generar nuevas alergias. Eso sería lógico que pase. que ocurre. Bueno, y acá lo que vemos es cómo estos alimentos varían en los diferentes grupos etarios. 75% de los chicos menores de 5 años tienen alergia a la leche, un 21% alergia al huevo como segunda causa, y después el resto son menos frecuentes. En la edad escolar existen un porcentaje muy similar con leche de vaca, pescados y mariscos, seguidos por el huevo. O sea, la leche de vaca sigue siendo un factor importante en la edad escolar. Y llamativamente encontramos que la principal causa de alergia alimentaria en los adolescentes, esto sí, no nos esperábamos encontrar, es la leche de vaca. Entonces lo que nosotros suponemos es que en realidad estos chicos son estos con Mm, los que nosotros llamamos fenotipos más severos de la enfermedad, que son los que tienen cuadros más graves y de mayor duración que no se han curado, porque la mayoría de los chicos con alergia a leche de vaca se cura en la edad escolar o antes de la edad escolar en realidad, ¿no? Si vemos los porcentajes, vamos viendo que esto va disminuyendo. Pero acá, que teníamos un grupo chiquito de pacientes, 13, tenemos una gran cantidad de chicos que tienen alergia a leche de vaca, seguidos por mariscos y aparece ahí el maní, que ya vemos que va apareciendo en la edad escolar y se incrementa bastante, porque uno hubiera esperado, de acuerdo a los datos internacionales, que sí, los frutos secos acá cumplen un rol importante y acá aparece el maní, pero no nos hubiéramos esperado que la leche sea una causa importante. Después ahí no tengo los datos acá, pero encontramos que las principales alergias alimentarias que se combinan son leche y huevo. Bueno, hay chicos que tienen alergia a más de un alimento, se llaman alergias múltiples y leche y huevo son las más frecuentes. bien. Bien. Otro dato interesante de esto que tiene que ver con el impacto, entonces, bueno, ¿cómo impacta esto a nivel nutricional, en la calidad de vida? Y una de las cosas que más impactan en los niños y en las familias, sobre todo en las familias, es que los chicos pueden tener anafilaxia, porque esto es un cuadro que puede producir la muerte del paciente. Por suerte es Ujú. raro, pero sabemos que quizás dentro de las alergias es una causa importante de muerte, por lo tanto los alimentos son uno de los factores que más relevancia tienen. Esto es para mostrarles el estudio previo que hicimos, que vimos, bueno, la historia natural de la alergia a leche de vaca, que lo hicimos con IRSI también, y encontramos que un 7% de los chicos con alergia a la leche de vaca tenían anafilaxias, y en este estudio, en este publicado ahora, vemos que dentro de los síntomas, anafilaxia, siempre hablamos de anafilaxia cuando hay más de un órgano o sistema involucrado en la reacción alérgica, que aparece en forma inmediata, que habitualmente es impredecible y que pone en riesgo la vida. En general, vamos a ver que la mayoría va a tener un síntoma o un grupo de síntomas en un sistema, por ejemplo, vómitos y diarrea, pero cuando un paciente tiene síntomas en la piel, síntomas digestivos, síntomas cardiovasculares, todo junto puede tener anafilaxia, y la anafilaxia como síntoma más grave de alergia se presentó en un 12% de los pacientes, es un porcentaje alto y Alto. llamativo. Y como les decía al principio, esos chicos que pasaban de tener alergia a leche de vaca o en la edad preescolar y que seguían teniendo, son los chicos que además
tienen los cuadros más severos, porque la anafilaxia en los menores de 5 años aparecía en un 6% de los pacientes, un 30% en los pacientes en edad escolar, y más de la mitad de los pacientes adolescentes tuvieron anafilaxias. Que además los adolescentes son el grupo de mayor riesgo, no solamente porque pueden tener estas formas más severas o alimentos que producen más frecuentemente anafilaxia como el maní, sino que desde el punto de vista de su conducta, los adolescentes, todos pasamos por esa época, se arriesgan más. Les da vergüenza andar con la medicación preventiva, la medicación para tratamiento de anafilaxia como la adrenalina, porque la tienen que tener en el bolsillo y se ve, porque tienen que comentar cuál es el problema que tienen, y lo tienen que explicar muchas veces y no tienen ganas, y porque se sienten muy incómodos a tener que evitar alimentos que sus amigos comen también, y por lo tanto toman conductas de riesgo, y esas conductas de riesgo genera que la mayoría de las muertes por anafilaxia se den a adolescentes, causadas por alimentos. Y vemos acá como este porcentaje es claramente muy alto, ¿no? Eso es un dato muy interesante del trabajo. Y después, bueno, como conclusión, nosotros vamos a concluir, obviamente, que se necesitan trabajos prospectivos y más generalizados y multicéntricos, aunque como dijimos antes, tenemos una población grande, tenemos que avanzar en el estudio y tenemos que saber un poco más, ¿no? Y que nuestra prevalencia era el 0,87, casi 0,9%, como los estudios internacionales. Eso también nos hace pensar de que no estamos tan lejos del valor real, que uno siempre busca con los estudios científicos conocer la realidad, ¿no? ¿Cuál es el verdadero dato? Y que la leche de vaca como principal alergeno, eso también nos llamó mucho la atención, inclusive en los adolescentes. Lo voy a dejar de compartir, así seguimos charlando. ¿Sí? Dale. ¿Hay alguna característica demográfica de esta población que les haya llamado la atención? No, no, pero conociendo un poco la población, nosotros decimos que en general, genéticamente, la mayoría de los pacientes son de origen europeo o que tienen antecedentes de familias de inmigrantes, lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Ha cambiado un poco porque las últimas oleadas de inmigrantes son de países limítrofes, pero en general podemos decir que es un grupo de pacientes de clase media media, podríamos decir, eh, de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hay algunos pacientes del interior, pero no son la mayoría, porque tiene que ver con la cobertura de su prepaga, y no hay mucho dato más, digamos. Quizás por eso digo, podemos comparar este grupo con un grupo de pacientes de Jujuy del noroeste, donde hay más pacientes, o sea, donde las razas pueden mezclarse un poco más. Eso y además comen diferente, Claro, ¿no? tienen Tienen otra otras, dieta. capaz que no se puede extrapolar a esos grupos. Ujú. Muy interesante. Marian, Sí, bueno, más o menos el paso a seguir idealmente sería hacer un estudio a nivel nacional, multicéntrico, poder continuar con esta, no voy a decir población cautiva porque queda medio fuerte, pero que sí poder hacerles un seguimiento más global. Y esto es como el ideal. Un poco más, no sé si decirle realista, pero ¿cuál sería un paso a seguir con esta información? Tenemos esta información, ¿qué se puede hacer? Esta es una información importante porque es uno de los primeros datos. Había otros estudios que se habían hecho hace ya más de 10 años que daban más o menos que los grandes 8 eran, pero era una llamada telefónica. Por lo tanto, este dato es nuestra base de descripción de lo que le pasa a la población de niños con con sus falencias desde el punto de vista que, bueno, es un estudio retrospectivo, eso desde el punto de vista estadístico eh, no es la forma ideal, pero bueno, es nuestro primer dato. Y yo creo que estos datos se asemejan mucho a lo que pasa en la realidad.
Esto no significa que no tengamos que hacer un estudio multicéntrico, este es unicéntrico, pues eso solo en nuestro grupo de pacientes, y lo ideal sería involucrar a las diferentes provincias, a los gobiernos, para que nos ayuden a entender cuál es nuestra problemática y cómo esto impacta en la salud general de la población, ¿no? Tanto como para detectar los realmente alérgicos y decir, bueno, no son tantos, aunque este porcentaje que nosotros vemos es un porcentaje importante, y también ver qué medidas uno puede tomar desde el punto de vista sanitario para disminuir el impacto que produce esta enfermedad, ya sea a nivel de la calidad de vida, como también el impacto económico, que es tan importante ahora. Bueno, siempre fue importante en nuestro país, me parece, ¿no? Siempre estuvimos medio mal desde ese punto de vista, pero quizás siendo inteligentes, podamos también disminuir el impacto económico. No es, esos chicos adolescentes que tienen anafilaxias y se internan o que pierden la vida, eh, tiene un impacto muy importante que hasta ahora es desconocido por nosotros. Bien, y la última pregunta que tengo yo por mi lado es, aunque más o menos lo fuiste respondiendo durante toda la charla, ¿cuál es el valor de los datos y la aplicabilidad para el diagnóstico y la prevención de las alergias alimentarias en niños? Bueno, que eso, como les comenté antes, es nuestro primer dato estudiado, descripto y publicado. Por lo tanto, uno puede partir de esta base y decir, bueno, a ver cuántos chicos alérgicos puede haber en nuestro país, qué más necesitamos hacer. ¿Habrá algo para hacer en prevención? Bueno, todavía la prevención de alergias alimentarias es algo que está en estudio, cada vez hay más datos, pero no hay algo aplicable actualmente desde el punto de vista práctico. Pero sí saber cuál es el problema que tenemos puede hacer que muchos médicos detecten rápidamente cuando se trata de una alergia y dirijan al paciente a un tratamiento adecuado. Muchas veces estos pacientes dan vueltas sin un diagnóstico correcto y esto hace que y se impacte mucho más en la calidad de vida, en el crecimiento, en el trabajo de los papás, que los papás tienen que dejar de trabajar muchas veces por los problemas que tienen los chicos. Y por lo menos estamos parados sobre estos datos hoy en día, que creo que puede ser algo útil para proyectar el día de mañana nuevas políticas o nuevos estudios. Bueno. No sé. No, bueno, Claudio, no sé, ¿cómo te gustaría cerrar esta charla? ¿Un mensaje final que te gustaría dejar? Este trabajo tiene que ser no para nosotros, que a nosotros nos encanta hacerlo y ver el resultado y analizar y tiene que ser un estímulo para que otros grupos de médicos empiecen a trabajar en esto y que sea también como, además de ser el punto de partida, algo que ponga el problema de alergia alimentaria sobre la mesa para que las instituciones, pues los pacientes lo tienen claro y a veces lo sobrediagnostican, pero que las instituciones también se pongan a trabajar en conjunto. Y les vuelvo a decirles que para mí, a pesar de todas las dificultades que uno tiene con sus trabajos y desde el punto de vista de vivir en un país que tiene problemas, es un gran honor poder trabajar con ILSI porque esto nos permite, nos da un marco de seriedad, un marco científico, un contacto con autoridades que permite hacer cosas buenas para la población, ¿no? Para los pacientes. Bueno, Claudio, de nuestra parte, nada, agradecerte y como siempre, un placer compartir actividades con vos y nada, agradecerte siempre por la rigurosidad científica de todo lo que nos acercás. Y bueno, esto, nada más. Un placer compartir este rato y charlar con vos. Muchas gracias, Mariana, también por la preparación de toda esta charla. Así que bueno, nos seguimos viendo y seguimos compartiendo cosas. A seguir trabajando.